Ahí está. Bueno, chicos, ¿pueden ver ahí el Power? Sí, se ve. Lo que vamos a trabajar en la clase de hoy, vamos a trabajar el texto de Saba. Realmente quisiera saber primero, chicos, si han podido leerlo el texto, si ya lo tienen leído. Yo sí lo leí al texto. ¿Y qué te pareció? Me pareció que estaba bueno porque hacía como primero, digamos, como que estaba bastante separado, onda la parte en la que hablaba, digamos, de la parte constitucional, la parte que hablaba de las partes codificadas, estaba como bastante bien, onda cuáles eran las diferencias entre ambos y por qué era que eran como tan, digamos, incompatibles, entre comillas, onda, o por qué parecían tan incompatibles. Y eso me pareció que estaba bien. Pero se me hizo bastante, digamos, fácil de entender. Agustín, Anaí, Sonia, Lucas, ¿han podido leer el texto? ¿Están ahí? Profe, Sí. espere. No sé si se me ve. No. A Sí, ver. sí se Hola, te ve, profe, ¿me Anaí. ven? Leandro, Ahí sí, sí. a Leandro sí lo veo. Sí, ahí están, ahí. Anaí, ¿qué Ah, tal? bien. No, nada, que esta es la primera clase que puedo entrar porque, bueno, así que no, por ahora no, pero voy a tratar de ponerme al día, Dale, no hay pero problema. no pude estar en la otra Leandro, ¿vos clase. pudiste leer el texto? Sí, profe, la verdad que me parece muy completo en el tema de la comparación que hace sobre la historia argentina, lo que ha transitado el derecho, respecto a las tradiciones, a lo que toma la tradición civilista, que sería el modelo europeo, y la tradición constitucionalista de Estados Unidos. Y en base a eso, toma unos pequeños aspectos que, por ejemplo, sería la actividad de los jueces, cómo es el proceso de la selección. Eso es lo que me ha gustado más leer y en qué criterio, en qué precedentes se basaban eh, tanto Alberdi como Vélez Arfield. Bien, buenísimo, Leandro. Lucas, gracias por prender la cámara, Lucas. No, esta es la primera clase que entro, profe. Dale, bueno, yo voy a hacer un repaso rápido, ampliando algunos temas del texto de Saba para los que no han leído y los que ya han leído, me interesaría que me vayan sumando sus impresiones y las diferencias. Yo hago una interpretación de algunos temas de Saba que, siguiendo la línea de la cátedra, es lo que yo pienso y si han leído el texto, claramente tienen autoridad para decirme que ustedes piensan otra cosa y que pueden aportar otra cosa. La clase de hoy es simplemente continuar con lo que íbamos trabajando. Hemos visto en la primera clase, para los que no han estado, el texto de César Rodríguez, en donde él plantea dos temas centrales para el pensamiento jurídico occidental, para él, que es determinar si efectivamente el sistema jurídico es un sistema cerrado y coherente, y si, como viene un discurso tradicional, los jueces no solo son, sino que deben ser neutrales al momento de aplicar la norma. El texto de Saba, en términos generales, está muy bien escrito y está hasta divertido, me pareció el texto. El texto de Saba toma ciertas líneas de César que vamos a ver también en esta clase, qué líneas se encuentra con César Rodríguez, y lo que tratamos de hacer en esta clase es este discurso abstracto que está planteado en el texto
en el primer texto que hemos dado, que va a continuar los profesores de Gaspar, van a continuar dándolos, de César Rodríguez, esos temas abstractos sobre el sistema y derecho lo baja a una realidad más cotidiana como la realidad argentina. Lo primero que él va a plantear, que está muy claro en el texto, la piedra inicial que él dice, bueno, miren, en los países periféricos, en Latinoamérica, el derecho no tiene nada de original, es un proceso heredado de, no tiene nada de original. No hay una línea de un derecho de pueblos originarios, derecho indígena, que luego se transformó en el sistema jurídico argentino. No, nosotros hemos tomado de otros lugares nuestra forma de organización jurídica. Entonces dice, los sistemas jurídicos hispanoamericanos o latinoamericanos no tienen nada de original, pero, ahí viene la primera propuesta interesante, dice, pero en realidad en Argentina y en algunos otros países de Latinoamérica han tomado parte del derecho público como la Constitución, el derecho constitucional del sistema anglosajón, Constitución norteamericana, y el derecho privado lo han tomado del derecho francés. Entonces, esta suma de falta de originalidad, al conjugarse en un sistema continental en el derecho privado y en un sistema anglosajón, en la base de la conformación de un Estado, y por lo tanto del derecho público como es la Constitución Nacional, un sistema original. Original, y ya veremos en el peor o en el mejor sentido de la palabra, pero dice, nuestras periferias latinoamericanas han producido una conjunción de dos sistemas que no tendrían por qué estar juntos, como una constitución anglosajona, en tema no anglosajona, estadounidense, y un sistema continental europeo. ¿Qué buscaba el sistema continental europeo? ¿Por qué Francia, sobre todo, que es el modelo tomado por Argentina, en el Código Civil, construye códigos civiles? Tenemos que entender que Francia es el producto, la Francia moderna, de una revolución de características sumamente particulares, como ha sido la Revolución Francesa, en la cual todo un sistema que podríamos llamar con una tradición medieval se derrumba y aparece una nueva forma de accionar político radicalmente distinta, en donde entiende la lógica revolucionaria que el poder se asienta en el pueblo, pero no en cualquier parte del pueblo, sino en las asambleas. Frente a este criterio de que los reyes eran el Estado, ahora la Revolución Francesa dice, bueno, la soberanía está en el pueblo y la manifestación de la voluntad soberana está en la asamblea. Son formas de gobierno asambleístas en donde el centro del poder está en la asamblea, legislatura, como ustedes quieran llamar. ¿Qué significa esto? Que estos revolucionarios, con esta tradición revolucionaria, había una enorme desconfianza hacia los jueces. ¿Por qué tenían desconfianza de los jueces? Porque los jueces eran representantes de ese régimen anterior, y no podía un juez, entre comillas, conservador, afectar la voluntad del pueblo, que emanaba de la asamblea, que la asamblea producía leyes. Entonces, en esta tradición, en esta desconfianza hacia el poder judicial y hacia la actividad de los jueces, representante del anciano régimen, el pueblo produce normativas que no pueden ser modificadas por los jueces, pero para el derecho privado produce un libro que tiene todas las posibilidades de conflicto entre ciudadanos y cómo se deben resolver, que es un código civil. El juez, juez conservador, que no va a tratar de afectar en el pensamiento de los revolucionarios la voluntad del pueblo, solamente tiene que buscar
el artículo que corresponde al hecho traído ante su presencia. Es una actividad mecánica, la de este juez, en la cual tiene que conocer el código para poder saber qué artículo del código le corresponde a qué hecho de la realidad. ¿Ok? En el otro, al frente del canal, se encuentra la tradición anglosajona, ahí sí, anglosajona inglesa, en donde en 1688 hace una revolución también de tinte liberal, en la cual no hay en ese momento una decapitación del rey, pero sí le quitan al rey, el parlamento le quita fuerza al rey, le quita el poder absoluto al rey. Y lo que hace el parlamento en su reclamo, sintéticamente hablando, y disculpen, lo que hace la Revolución Gloriosa, que lo venía haciendo ya, el parlamento quiere manejar dos cosas del sistema de gobierno parlamentario inglés. Quiere manejar el manejo de los impuestos y quiere manejar la designación de los jueces. El parlamento, que no es representante del pueblo en ese momento, sino es representante de la alta burguesía inglesa, va a designar, y no el rey, los jueces. Entonces parten de lugares distintos. Entonces, esa designación a través del parlamento de los magistrados hace que no necesiten un código, no necesiten una declaración de derechos como una constitución, sino que ellos construyen un sistema jurídico a partir de la producción de los jueces. ¿Ok? Cada juez, por supuesto, con un control jerárquico de esa decisión. ¿Por qué? Porque en el origen del sistema anglosajón no estaba esta desconfianza inicial que está en la Revolución Francesa. Entonces tenemos dos sistemas. Un sistema que no se asienta en la ley como voluntad popular, asamblearia, Revolución Francesa, Código Napoleónico, en el cual tengo desconfianza que un juez modifique la voluntad del pueblo, por lo tanto el juez tiene que tener cero interpretación, cero afectación al texto legal. Luego tengo un sistema anglosajón en donde el juez es un producto del parlamento, una elección del parlamento, y ese juez, en sus distintas categorías, va produciendo derecho a partir del antecedente, del caso. Estos dos sistemas se encuentran en la Argentina a partir de un enfrentamiento entre una concepción civilista y una concepción de una constitución nacional armada en el esquema norteamericano, que confunde parte de estos sistemas al elaborar también una constitución como Francia, pero continúan con el sistema de casos en el sistema jurídico. Entonces tenemos a Vélez Sarsfield en 1879, en una obra increíble, que un solo tipo se pone a construir todo un código civil para un país, pero es tan monumental la obra como poco democrática. Vélez Sarsfield y la tradición dice que se aprueba a libro cerrado el Código Civil en el gobierno de Sarmiento. Construyen un código civil a la manera francesa, y por otro lado Juan Bautista Alberdi construye una constitución mirando la constitución norteamericana, y construye no solo la forma presidencialista federal, sino que también construye el sistema jurídico a través de la Corte Suprema y de los jueces, imitando el sistema norteamericano. Estas dos tradiciones chocan, va a decir Saba. Y allá su primera hipótesis pequeña dice: el problema de la Argentina, entre otras razones, es también esta falta de inserción en la vida social y política de la Argentina de la tradición constitucional norteamericana y el predominio de la tradición civil, del Código Civil o continental o tradición francesa. Están viendo el cuadrito que he hecho acá, esta línea de tiempo. Esta línea de tiempo nos muestra dos cosas. Yo he puesto 1853-60, ya pongo 1860, que es cuando se reincorpora Buenos Aires a la Argentina, y podemos decir que comienza el periodo constitucional finalmente
en la Argentina después de ese intento Andrés, de golpe de perdón, Estado. los Sí. constitucionalistas tucumanos federalistas te dirían Constitución de 1853, punto, se acabó. Los Claro, porteños, es que los porteños verán qué hacen. exactamente, hay el primer intento de golpe de Estado ha sido básicamente la que produce la Constitución de 1860, es un intento de golpe de Estado y la provincia que hace ese intento es Buenos Aires, como siempre. Pero De hecho, bueno, pongamos el 1860 primer para... caso de anomia, el primer caso de anomia institucional de la Argentina, digamos, Exacto. que se modifica la Constitución antes que transcurran los 10 años que establecía Exactamente, las un disposiciones intento de transitorias golpe de Estado que claramente prohíben. está oculto en la historia liberal. Pero, ¿por qué pongo 1860-1912? Y en todo este periodo, la democracia argentina, que es una democracia constitucional, claramente, y que se constituye el Estado moderno argentino a través del gobierno de Rosas, pero desde el punto de vista de la legitimación, en términos de cómo elijo las autoridades de los estados a través del voto, es un periodo en donde el gobernante argentino tiene una muy baja legitimación democrática, hasta 1916 en realidad. 1912 pongo por ley San Peña, pero se aplica en el 16 con la presidencia de Irigoyen. ¿Qué quiero decir con esto? La forma en que los gobernantes, el poder legislativo, judicial e indirectamente la Corte Suprema llegaban al poder era a través de un sistema de fraude electoral en donde era lo más parecido al sistema censitario inglés en términos de que las 300 familias de la Argentina, que manejaban la Argentina a partir de tener enorme cantidad de tierra en la Argentina, decidían quiénes eran los presidentes en la Argentina. Y si vemos los nombres, sobre todo desde Julio Argentina Roca hasta Sáenz Peña, todos los nombres de los presidentes de la Argentina, todos los nombres de los legisladores, senadores en la Argentina, y por supuesto los integrantes de la Corte Suprema en la Argentina, fueron parte de esa élite hegemónica en la Argentina, que eran los que manejaban las elecciones fraudulentamente. Por lo tanto, solamente el voto era cantado, solo votaban los hombres nativos, no era obligatorio. Entonces los grandes hacendados, lo que se llama el periodo de la oligarquía terrateniente en la Argentina, manejaban fraudulentamente el acceso al poder del gobierno. Entonces era una democracia sumamente débil en términos de legitimidad. Tienen tanto poder esta oligarquía terrateniente de 300, 400 familias porteñas y cordobesas que le dan el voto secreto y obligatorio a los radicales que vienen jodiendo hace mucho tiempo, y en el 16, porque están convencidos de que iban a ganar las elecciones, y llorando en Argentina. Y en el 16, Hipólito Yrigoyen llega con una mayor legitimidad. Por supuesto, no votaban las mujeres. Tenemos 3 gobiernos con una democracia con una mayor legitimación, no un sistema fraudulento de elección, pero sí están excluidas las mujeres, pero no es fraudulento, hasta el 6 de diciembre, el golpe de Estado de 1930, 6. Y tenemos la década infame hasta que vuelve la democracia y hasta que en el 43, en el 49 se dicta la incorporación de la mujer al voto y se la aplica en el 53 por primera vez. Luego del 55, que es el golpe de Estado de Perón, al 73, la Argentina vuelve a tener una serie de dictaduras y democracias, pero las democracias, puntualmente la de Ilia y el Frondizi, son democracias en donde el partido mayoritario no vota, y los porcentajes de participaciones son escasísimos, 22%, 23% cuando llegaban a las presidencias. Había un partido mayoritario proscripto, o sea, teníamos primero una democracia fraudulenta de muchísimos años, 30 años, y luego tenemos muchísimos años con una democracia proscripta. En el 73 vuelve la democracia, vuelve Perón, 76 vuelve el golpe de Estado, y recién vemos que en el 83 a la actualidad tenemos una estabilidad democrática en la Argentina, y desde la incorporación de los chicos de 16 años en adelante con posibilidad de votar voluntaria, tenemos la mayor amplitud democrática en términos de legitimación de ingreso de las autoridades en un sistema democrático.
en toda esta historia, que lo dice muy rápidamente Saba, que yo quiero también sintéticamente, y disculpen la síntesis, mostrar, vemos que el tiempo en donde hubo un sistema de elección no fraudulento y no proscripto es muy poco en la historia constitucional argentina. Y el tiempo de dictaduras más gobiernos fraudulentos con poca legitimidad es muy corto. A pesar, y ustedes tienen la suerte de vivir en el periodo más amplio democrático. En todo este periodo de inestabilidad constitucional o de afectación a la Constitución, se ha producido una tradición en donde la Constitución quedaba renga funcionando y el Código Civil seguía funcionando sin ningún tipo de problema. También es un dato para pensar ese tema. La Constitución, no hay una, cuando Saba dice, no hay una tradición constitucional fuerte en la Argentina, histórica, se está haciendo referencia a estos porcentajes de vida constitucional real. Ahora bien, sí hay una tradición muy fuerte en el sistema jurídico respecto a la vigencia y al trabajo en el Código Civil. Entonces, era muy difícil ser profesor de Derecho Constitucional si cada tanto tiempo quedábamos con una Constitución semifuncionando, porque en realidad el derecho no se asentaba ahí, se asentaba en otra parte. Esa es una de las teorías, que no la dice precisamente, pero surge en el texto. Tenemos una enorme falencia en la tradición constitucional argentina. Tenemos una historia de enorme inestabilidad constitucional argentina, pero no del sistema jurídico. El sistema jurídico sigue funcionando. Y la tradición continental, esta tradición del Código Civil, es la que finalmente se termina imponiendo en una Argentina que tiene una constitución que es, como ha dicho el doctor Esteban muy bien, a los menos de 10 años es reformada, después en el 49 es reformada y después desreformada, no se la aplica, la Corte Suprema dice que es vigente en parte la Constitución, el periodo de reunión nacional habla de una Constitución, pero se aplica más o menos, se aplica un decreto presidencial. Es un lío la historia constitucional argentina, pero la historia de la aplicación y de la evolución del Código Civil parece que no toca piedrita, que sigue igual. Entonces, él dice que no se ha podido, la hipótesis que plantea dice, no se ha podido construir una tradición fuerte constitucional porque hay una tradición fuerte del Código Civil. La inestabilidad política, pero hay otras razones. Él habla de ciertos temas de presidencialismo muy fuerte, de historia de caudillismo y otras cosas que la verán ojalá en otras materias, no en esta, pero nosotros nos vamos a centrar en el sistema jurídico. Que lo interesante del texto es que estamos viendo el sistema jurídico. Empezó a verlo críticamente, y la primera crítica dice, es una locura el sistema jurídico argentino porque tiene dos tradiciones que no se pegan, que no se han podido pegar de ninguna manera. Hay una lucha, alguien tiene que haber ganado, o gana la Constitución o gana el Código Civil. Y gana el Código Civil, dice Saba. La tradición que se impone finalmente por distintas razones, por esta inestabilidad política, por un montón de razones, es el Código Civil. Esa es la tradición de jueces que tenemos acá. Entonces, listo, ganaron, el Código Civil ganó en la Argentina. ¿Y cómo trabaja, cómo funciona un código, un juez formado en un Código Civil de tradición continental? Y acá está otra parte que es re interesante, eso hablábamos con Martina, me parece hermoso la metáfora de cadáver exquisito y novela encadenada que hace Saba. Ustedes saben que a principios del siglo XX, los dadaístas y luego los surrealistas, para los que no han leído, me imagino que Simón Potasa ya lo ha visto y también otros chicos saben lo que es un cadáver exquisito. Yo a veces lo juego con mi hija Emilia, a ese juego, que es escribir una frase, la tapo, doblo el papelito, y la otra persona escribe otra frase, otro verso, lo dobla, y así sucesivamente, y luego se despliega esa serie de frases inconexas, y se lee una poesía en donde la razón
para un surrealista, no intervino, hemos construido un hecho artístico logrando sacarnos la razón de encima que nos obliga a ser coherentes, lógicos y demás. Entonces hacemos un texto incoherente, pero de mucho más valor artístico, que ya te doy, Olivia, que un texto pensado, racional. Decimos, está con También mucha... que es Sí, interesante también porque es como que la interpretación viene después, en el sentido de que es como que primero uno escribe y después uno interpreta, ¿no? En el sentido de que no estás interpretando mientras estás escribiendo, sino que agarrás y después vos tenés tu interpretación personal de lo que estás escribiendo, onda, de esa cosa inconexa, digamos, uno después le encuentra un sentido, siempre, onda, porque uno siempre intenta encontrar un sentido a las cosas, por más que sean totalmente, digamos, que no tengan ningún sentido objetivo, uno después interpreta. Y es interesante porque es como que uno después encuentra la interpretación a eso que fue escrito, digamos, por anteriormente, que uno capaz que sí lo puede aplicar también al Código Civil o un montón de cosas así, porque en otras materias como que uno ve que a veces como que interpretan lo anterior que uno no escribió, pero lo interpretan, digamos, de acuerdo a, justamente como dice ahí el Código Civil, a la entidad, a todo el código, pero son cosas que fueron escritas en momentos diferentes por personas diferentes. Entonces, bueno, capaz que allí también está buena la metáfora, digamos. no, está buenísimo. Así es, Olivia, y está buenísimo. Es cierto que después se interpreta ese texto inconexo y de alguna manera, si la construcción de la legislación en Argentina es así, como explica Saba, que es un cadáver exquisito, lo que tratamos de interpretar eso, nos encontramos en la misma locura de Surreca, saltando a la razón y explicando ciertas cuestiones de que por qué hubo tal coincidencia, porque a veces en ese cadáver exquisito, a los que han jugado alguna vez, tiene cierta coherencia y cierta relación, pero es producto del azar, no es producto del sistema, de una sistematización. Perdón, ahí Sí, Andrés, una cosita, y para conectarlo con esto también de lo que se viene diciendo sobre el formalismo jurídico y la visión. Acá hay un punto que es interesante destacar, que es esa interpretación que menciona Olivia, esa coherencia que se le da. Uno cuando juega a interpretarlo, pero la coherencia y la certeza dentro del formalismo jurídico y en el sistema continental es impuesta, es obligada, es para mantener el mito, diríamos. Hay un artículo, hay una discusión académica que le escribe entre Sagüez y Gargarella, porque Sagüez escribe un artículo destacando las habilidades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para interpretar la Constitución. O sea, en un tono positivo escribe un artículo y menciona muchas teorías interpretativas. Y dice, tenemos como más de 14 formas de interpretar el derecho para destacar y salvaguardar esa certeza y esa coherencia. Y Sagüez, claro, dice, qué buena nuestra Corte. Y Gargarella le contesta en otro artículo, estoy simplificando los dos artículos, Gargarella le contesta y le dice, pero ¿qué no era que teníamos que hablar de coherencia? Tener más de 14 formas de interpretar la Constitución habla de que la Constitución no es cerrada, que no hay coherencia, que no hay certeza. Tendríamos que admitir esto. Entonces hay como alguien que lo toma, alguien que se obliga. Muchas personas nos obligamos a ver el derecho de una forma coherente. Y hacemos esto del cadáver exquisito. Le damos coherencia a posteriori. Y hay otra visión que te dice, ojo el piojo, que no era tan así. ¿No se entiende la idea de lo que quiero poner acá? Es que nos obligamos a decir que el derecho es coherente y hay una certeza. No nos animamos a dar un pasito al costado. A decir, che, miren, lidiemos con esto de que no es tan coherente y no hay tanta certeza. Y por eso también volvemos otra vez a cómo ha empezado Andrés con la preparación de la clase con Martina, de esto de que al describir Saba, el derecho continental, la tradición anglosajona, está diciendo, ver el derecho implica también diseñar todo un orden jurídico de una forma particular y darnos a nosotras, las actoras del fenómeno jurídico, la obligación de reverenciar a la certeza impuesta. Y vamos a reinterpretar todo porque tenemos un mandato.
salvar al derecho siempre de sus incoherencias e inconsistencias. Perdón, Andrés. No, está todo bien, está bien, está bien. Me encantó el aporte de Gabriel y el de Olivia, me encantó también, me parece sumamente pertinente y hay que trabajar en eso también, no solamente en el movimiento de producción. Está diciendo lo que dice Zapa, producen el derecho como un cadáver exquisito, pero lo que está diciendo Olivia y de alguna manera vos también, Gabriel, es también cuando encaran al derecho, lo interpretan como un cadáver exquisito. Porque no, y por más esfuerzo que hagan, finalmente es un cadáver exquisito a lo que se enfrenta el juez. Lo que dicen otras personas y lo que yo produzco. Saba opone este cadáver exquisito diciendo, bueno, la tradición continental es una novela encadenada, y acuérdense de este término, novela encadenada, porque él dice la jurisprudencia, pero también un marco no constitucional, pero sí de principios, hace que la producción de los magistrados sea como una novela encadenada, es decir, la novela encadenada era cada escritor escribe una parte de la novela, pero el que sigue escribiendo ve lo que escribió el anterior y escribe lo que él quiere, pero en el marco o con el marco teórico o el marco referencial del anterior. Entonces se produce una novela así escrita por muchas personas, pero que mantiene una coherencia porque el anterior sí sabe, sí lee lo que ha leído, lo que ha escrito el anterior, y eso le sirve de marco. Hay en las reglas hay una aceptación de que el anterior me limita mi forma de construir una sentencia. Entonces tengo una construcción no demencial como un cadáver exquisito, sino una construcción a partir de que el anterior marca mi práctica. Y lo dice Saba también, los dadaístas y surrealistas querían romper la racionalidad. El juez, como ha dicho Gabriel, quiere decir, lo que yo escribo no es un cadáver exquisito, es razonable, coherente y comprensible. Y hay libros y libros queriendo sostener esto. No es cadáver exquisito. ¿Cómo eran las fondos? Entonces tenemos la producción de jueces en el sistema de código francés como cadáver exquisito, complejo, no, sin coherencia. Y en las universidades también tengo un problema, porque también en las universidades nos enseñó como rama central de la formación de las facultades de Derecho, el derecho constitucional. Y en la época en que todos los docentes hemos ido a la universidad, el núcleo central de toda carrera de Derecho era el Código Civil, Civil 1, Civil 2, Civil 3, y todas las variables del civil, porque ahí se construía un buen abogado. El buen abogado el que sabía el Código Civil, obligaciones, contratos reales, o Código Civil 1, ese era el buen abogado. Saber, en la misma lógica, saber bien el código era ser buen abogado. Y en esta búsqueda loca de la coherencia, en el viejo código tenían, si ustedes lo pueden ver, abajo las notas de Vélez Sarsfield, que siempre la usaban y al mismo tiempo decían, no se puede usar las notas de Vélez Sarsfield como criterio de aplicación del código, y al mismo tiempo todo la estudiamos y hasta sabíamos las notas de Vélez Sarsfield, porque era un estudio loco de decir, es la letra, pero no es la letra. También las notas valen, porque eso es lo que quiso decir Vélez Sarsfield en realidad, en esta búsqueda de qué quiso decir el autor. Un solo autor, un solo productor del derecho. Veíamos el código, entonces se estudia con el código, se estudia la ley acríticamente, todos los estudios posteriores, uno decide seguir o civil, o penal, o laboral, y no podemos seguir más que esa línea, y construimos primero abogados, y luego futuros jueces, en donde primero son empleados, luego secretarios, luego relatores, y finalmente jueces, como una carrera. Y ese juez llega a ser un juez legalista y lógico, convencido que es neutral,
y en donde la Constitución nunca ha sido una construcción de un abogado asentado en la lógica constitucional. ¿Qué ha pasado en la elección de magistrados? Ahí Saba al principio dice, la elección de magistrados triunfa el sistema constitucional norteamericano porque se aplica el sistema en donde hay elección de la persona por ejecutivo con acuerdo del poder legislativo. Esta mirada finalmente cae porque a partir de toda esta producción de abogados civilistas, dicen, este sistema produce no solo malos jueces, sino jueces afectados por la influencia del poder político de turno. Entonces se multiplica en la Argentina, y a Tucumán también le llega el turno, de consejo asesor en las magistraturas, a poco tiempo de que la democracia ya está estable en la República Argentina después del 83. El Consejo Asesor de la Magistratura lo que quiere buscar en principio es un juez técnico. No me interesa la ideología del juez, que piense el juez, sino que sepa derecho, nada más, porque así evito que el poder político lo afecte. En Tucumán tenemos un sistema de Consejo Asesor de la Magistratura muy similar al resto del país, pero se da una terna con los 3 mejores. Yo he tenido muchas discusiones en la Facultad de Derecho en donde gran parte, gente que era periodista de la Gaceta, abogados, decían, ¿por qué se da una terna al poder Ejecutivo para que elija? Y no se da al que ha salido, al que mejor ha salido en el examen y mejor antecedente. ¿Por qué no se ve obligado, y había intenciones normativas de hacerlo así, que el Ejecutivo estaba obligado a designar como juez al que hizo el mejor examen y tiene los mejores antecedentes? Esta lógica, lo decía, no, le demos un margen para que el Ejecutivo pueda elegir el perfil de magistrado que quiere tener. Por supuesto que acá siempre está diciendo, no, va a elegir el que más sea conveniente a su ideología. Pero en términos políticos, de sistema, el Ejecutivo podría decidir, si yo tengo un magistrado que está a favor del aborto, otro que esté en contra del aborto, otro que esté en contra del voto femenino, yo tengo que elegir, por más que el que está en contra del aborto, o a favor, sea el mejor de todos, yo, Poder Ejecutivo, puedo decir, la línea mía política de magistrado es esta, y tendría que tener todo el derecho de decirlo. Porque los valores, si yo tengo el mejor juez es un nazi, y él técnicamente más preparado, yo tengo obligación de meter un nazi en un sistema judicial que creo que le va a hacer mal al sistema democrático. Tengo que tener un margen de elección para elegir un juez donde ciertos valores puedan ser elegidos, porque sí creo que ese juez finalmente va a aplicar su ideología nazi en sus juicios. No es que un juez nazi es un juez técnico limpio y lo único que hace es ver la norma y la aplicación. Entonces, había un movimiento muy fuerte diciendo que los consejos de la magistratura no tendrían que dar ningún margen al Ejecutivo para elección, con el discurso de va a elegir al juez más influenciable, no al que más sepa. Pero entre el primero y el tercero, las diferencias técnicas tampoco son muchas. Pero tenemos que dar un margen de elección de criterios políticos, pero en el concepto del Código Civil no hay ideología en un juez, son neutrales, aplican técnicamente la normativa. Por eso han intentado y luego han chocado. Y el Consejo Asesor de la Magistratura está continuamente en evolución porque no han podido cerrar democráticamente cómo armar. Entonces, Perdón, Andrés, sí. perdón. Hay algo ahí también sobre el tema de, son analistas que toca Saba, sobre esta cuestión de la democratización, ¿no es cierto? Porque Sí. si yo hago una actividad mecánica meramente administrativa de llenar un formulario, mi actividad es meramente mecánica, administrativa, y por lo tanto no tiene sentido democratizar la decisión del llenado de formulario que hace Gabriel en la mesa de entrada.
¿no es cierto? Porque es algo, hay unas reglas concretas, específicas, y yo tengo que seguir, ¿no es cierto? Tun, 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 tun. Ahora, cuando Gabriel puede decidir si voy a llenar el formulario de Andrés, el de Olivia o el de Anaí, basado en los criterios de afinidad política, criterios morales políticos, etcétera, la decisión de Gabriel tiene tintes políticos. Y cuando hablamos de político, acá no hay una mala o buena definición de político, pero sí hay una definición que no es la de política electoral. ¿Cierto? Una decisión política. ¿Por qué? Porque yo tengo discrecionalidad para elegir en base a mis valores entre A, B o C. Ahí esa decisión tiene que estar democratizada. Y el proceso de toma de decisión. Generalmente lo que nosotros hemos elegido para democratizar un proceso de toma de decisiones políticas es a través del voto, yo elijo a mis representantes, ¿no es cierto? O a través de ciertos mecanismos tradicionales de participación ciudadana, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando nosotros conceptualizamos la decisión de los jueces y las juezas como algo automático, mecánico, no hay nada que democratizar. No hay que democratizar ni su proceso de toma de decisión, ni tampoco hay que democratizar el proceso de la designación de ellos y ellas. ¿Por qué? Porque yo lo único es que tomo examen. Saben o no saben, saben o no saben y punto. ¿No es cierto? Ahora, cuando nosotros repensamos qué es lo que hacen los jueces, repensamos cómo tenemos que democratizar el proceso de toma de decisión que hacen, la cual llevan a cabo las juezas. Y también tendríamos que repensar cómo democratizamos el proceso de designación, ¿no es cierto? Entonces, lo que plantea Saba un poco, y lo que está planteando Andrés, es que al fin y al cabo en esta cosa mixtura no hacemos ni la una ni la otra, digamos, porque siempre nos basamos en esos ficticios de que es mecánico el rol del Poder Judicial. Entonces, eso exactamente es la filmina que estoy mostrando en este momento. Ah, perdón. Este trabajo medieval como oficio, el juez no puede interpretar, pero interpreta. No puede tener evolución política, pero la tiene. Todas estas contradicciones, todas estas falsedades, tiene un texto de la Constitución que no le establece límites, hace que, mientras que el juez anglosajón tiene un límite para su interpretación de la realidad, el juez argentino, que supuestamente no tendría límites, pero que sería boca abierta a la ley y que no puede interpretar, tiene mayores posibilidades de producir un cadáver exquisito, porque se sostiene la producción del derecho en falacias. Entonces, no tengo una tradición constitucional fuerte que me establezca límites de principio. No tengo el antecedente que me limite. El juez se encuentra con un texto y hace lo que quiere con ese texto. Entonces, porque todos los límites que enuncia el derecho efectivamente no existen. Entonces tenemos un juez con mayores posibilidades de construir un sistema jurídico contradictorio, poco sostenible, poco sólido. Entonces, ¿por qué? Porque se encuentra sostenido el sistema jurídico en una serie de falsedades. Olivia quiere decir algo. Sí, no lo veo de acá, sí. Olivia está levantando la mano. No quería decir que es como que, justamente como política, es como que siempre se interpreta de una forma como que a mí me parece, a mi opinión, que es como errónea, que es como que tiene que ver con, como que es posible no ser político, ¿no? Como que es posible no tener una opinión política, pero es como que no tener una opinión política también es tener una opinión política, porque vos también tenés unos ciertos valores que, por ejemplo, un juez que dice, bueno, yo voy a interpretar las cosas tal cual como lo dice, o sea, voy a leerlo y voy a decir, esto es así. Eso también es una interpretación, y eso también es una posición política. Entonces, no, es como que es imposible, digamos, alejarse de los valores, digamos, o alejarse de la opinión política en general, porque incluso cuando vos estás leyendo algo e interpretándolo textualmente, lo estás justamente interpretando, digamos, o sea, no hay forma de leer sin interpretar, o sea, si uno lee sin interpretar no está leyendo. Entonces es como que es imposible un juez que no interprete, es imposible un juez que no sea político, digamos, eso es a lo que quería llegar, como que directamente es una idea que es imposible. Aún el juez más recto, aún el juez que vos digas, bueno,
voy a leer y voy a decir tal cual lo que dice ahí, eso también es interpretar. Entonces, siempre, y además siempre te afecta, digamos, tus opiniones o tus valores, siempre afectan a toda decisión que uno toma en general, y aceptar eso no es decir que uno es poco objetivo, porque es así, o sea, es como, es una realidad, siempre va a ser así. Eso es lo que quería llegar. No, claro, no solo es así lo que decís, sino que se ha construido, se sigue construyendo un sistema jurídico sostenido en falsedades, y se habla de la dogmática jurídica que permite crear un método para la aplicación de la norma que protege exactamente la voluntad, lo que explicaba, lo que contaba recién de Sagüez, hablando de las cantidades de métodos interpretativos, y lo que hemos trabajado, yo soy relator de la Corte, lo que hemos trabajado en la decisión judicial, te das cuenta que siempre hay una afectación ahí, y que uno construye a partir de cierto elemento simbólico una solidez de una sentencia que muchas veces es difícil de entender. Me acuerdo cuando un fallo sostenía su decisión en un antecedente del juez de Belleville, Córdoba, y creía que ese antecedente lo habilitaba para decir lo mismo, como si ese antecedente fuera válido para alguna cosa, y se construyen edificios sobre falsedades o muy endebles. Y acá en un punto me interesaría que veamos las coincidencias. Ya sabemos a dónde llega Saba, que es lo que ha dicho más o menos Olivia. Tenemos una construcción de un magistrado con tradición civilista que interpreta, que tiene una posición política con una amplitud mucho mayor que la que podría tener un juez universal. Primer tema. Una pregunta. ¿Algún chico quiere hacer una pregunta? ¿Se entiende hasta ahora los que no han leído el texto? ¿Lo entienden? Lucas, Anaí, no sé si está Anaí, no sé quién más estaba. Yo, profe, quería preguntar respecto al control judicial de constitucionalidad, ¿por qué hacen más hincapié en el caso Marbury versus Madison respecto a tomarlo como local, a aplicarlo ese tipo de precedente en la Argentina? ¿Cómo? ¿Por qué qué? Perdón, no te escuché. Lo que pasa ahí, Leandro, ahí lo que pasa es que el sistema argentino, como bien lo explica Saba en el texto, justamente toma de ese lado, digamos, el sistema constitucional argentino, toma de la Constitución estadounidense, y no, digamos, no directamente de la Constitución estadounidense, porque la Constitución estadounidense no lo dice de manera explícita, pero sí del sistema, que es el control judicial de constitucionalidad. El control judicial de constitucionalidad en el sistema estadounidense surge a partir de este caso enigmático que se llama Marbury versus Madison, ¿sí? Justamente a partir de ese caso, uno de los jueces, que había sido jefe de Estado anteriormente, tiene la brillante idea de plasmar en esa sentencia que cuando hay una incongruencia de una ley con la Constitución, digamos, quien debe hacer ese control es el Poder Judicial. Y eso se traslada directamente a nuestro sistema argentino con el caso Sojo. El caso Sojo es nuestro caso Marbury versus Madison, ¿sí? A partir de ese caso es donde en el sistema argentino el control de constitucionalidad pasa a ser judicial. Eso no quiere decir que el control de constitucionalidad solo lo hacen los jueces. El control de constitucionalidad en realidad lo hacemos todos. Lo tiene que hacer el Poder Legislativo, lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo, lo tenemos que hacer nosotros como abogados, ustedes como estudiantes, como ciudadanos, absolutamente todos, ¿no? Pero el control judicial de constitucionalidad surge a partir de ese caso, digamos, emblemático, que es Marbury versus Madison en Estados Unidos y Sojo en Argentina. Por eso habla. No sé si eso es lo que preguntaba, Leandro. Muchas gracias, sí. Perfecto. Cuando ustedes se encuentren con el texto de César Rodríguez, van a ver que en un momento dado César Rodríguez habla de la tradición anglosajona, pero cuando habla de Hispanoamérica, llega a conclusiones muy similares a las que llega Saba. César Rodríguez va a decir, miren, es extraño porque en América Latina hay más fragmentación, en Estados Unidos hay más desigualdad, hay hasta predominio de la fuerza, y hay muchísimo formalismo jurídico en términos de neutralidad de los jueces y de coherencia del sistema del derecho.
Y la práctica jurídica es inestable y contradictoria. Y las causas que él da de por qué en Hispanoamérica tenemos una situación de enorme fragilidad, fragmentación, inestabilidad en el sistema jurídico, son muy similares a las que da Saba, diciéndole el sistema francés del código, la educación a base de conocimiento de códigos y normas, una falta de una visión crítica interna del derecho, y una tradición formalista. Él dice, hay una tradición moderna en el derecho y no postmoderna del derecho. Entonces, tendríamos que decir que hay contacto en el texto de la primera mitad de César Rodríguez con Saba, hay puntos de contacto muy claros en decir, la Argentina, Hispanoamérica, va a decir César Rodríguez, hay mayor formalismo, y este formalismo pareciera que produce mayor inestabilidad y mayor fragmentación que en los sistemas anglosajones. Las respuestas sobre esto son distintas. Saba va a decir, en mi opinión, pueden opinar otra cosa, decir, hay que acentuar la Constitución y el trabajo social, transversal, constitucional, para fortalecer el sistema argentino de derecho. Pero hay una cosa, habría que ver, Saba utiliza la novela encadenada de Dworkin, que es un término de Dworkin para decir el sistema anglosajón. Teníamos que pensar, bueno, Saba, ¿dónde está parado? ¿Está parado como César Rodríguez, de una visión crítica del derecho, o Saba no está tan parado sobre Kennedy, sino que está parado sobre Kennedy y Dworkin, pisando los dos espacios? Porque las soluciones son distintas, y la mirada de Saba no es tan radical como ustedes cuando vean a César Rodríguez. Hay una visión más radical sobre las razones y el trabajo de una visión crítica del derecho. Mientras César Rodríguez va a decir, tiene que haber una crítica interna del derecho, Saba va a decir, hay que trabajar sobre la constitucionalidad y sobre que sea una constitución social, horizontal, que se integre a la vida cotidiana de los argentinos. Algunos indicios que hace Saba, y que tiene que ver con la pregunta que ha hecho Leonardo, es sobre, dice, tenemos un problema porque tenemos que trabajar en la Constitución. Estamos diciendo de más de 20 años vistas de que la Constitución está desde el 83 en funcionamiento en la Argentina de manera ininterrumpida. Él dice, está todo por hacer en la Constitución, chicos, dice él. Hay que empezar a delimitar, porque la Constitución no está bien delimitada. Y acá afirma que no hay un acuerdo amplio sobre definiciones importantísimas de la Constitución, que hay una sinuosidad interpretativa sobre temas importantísimos de la Constitución, como propiedad, cosa juzgada, obligatoriedad de la sentencia de la Corte, que es básicamente lo que acaba de decir el doctor Nader de la causa Sojo. La causa Sojo es, para los que no conocen, es decir, el último intérprete de la Constitución es la Corte Suprema de la Nación, y sus sentencias, por lo tanto, deben ser obedecidas para que tenga coherencia el sistema. En Freire no está tan claro que sea así. Y en este sentido, Martina... Eso, Andrés, para completar, eso Sí. tal vez es un contrasentido que viene justamente de este entrecruzamiento entre la tradición continental y la anglosajona, digamos, que viene de la Constitución estadounidense, por intermedio del common law, ¿no? Porque, o sea, se produce, como decía, este contrasentido de que no hay una obligatoriedad del cumplimiento del antecedente de la Corte, o sea, no se aplica el stare decisis, y eso genera muchas veces una gran cantidad de incongruencias dentro del sistema, ¿no?
Exactamente, acá, Martina, no sé si vos lo querés explicar. Esto, armó con Martina, armó ella esta parte sobre definiciones de cosa juzgada. Yo te voy pasando. Dale. Sí, bueno, lo que queríamos mostrar era uno de los casos en los que, como decía Andrés, Saba encuentra que hay una fuerte evidencia de la inestabilidad constitucional que hay en nuestro país. Al estar debatiéndose constitucionalmente estos temas tan centrales, encuentra él la inestabilidad. Por ejemplo, en la cosa juzgada, que por ejemplo, acá en el año 1987, se declara constitucional la ley de punto final y obediencia debida, que es una forma de amnistía a los crímenes que se cometieron durante la dictadura militar en nuestro país. Luego, después, en el año 2005, la Corte Suprema resuelve que estas leyes de punto final y obediencia debida son inválidas e inconstitucionales. Después, en la siguiente vemos, bueno, la autonomía personal, otro tema también tan central. Vemos que en la Corte, entre el 83 y el 87, con Genaro Carrió, va a ser una doctrina que es altamente protectora de la autonomía personal, en nuestro artículo 19 de la Constitución, que bueno, habla de cómo las acciones privadas que no ofendan a ningún otro deben ser tan protegidas y amparadas solo reservadas a Dios. Y a su vez, después, un tiempo después, en los 90, ya con la Corte capturada por Carlos Menem, se desplaza completamente esta doctrina proteccionista. Y después, bueno, en el contexto de la crisis económica de nuestro país, en el 2001, vamos a ver que la Corte, en un plazo de 3 años, va a establecer diferentes interpretaciones del derecho de propiedad. Otro derecho tan central. En el 2001 se establece la intangibilidad de los depósitos con la ley 25.466. Poco tiempo después, en enero del 2022, se sanciona una ley de emergencia que en su artículo 15 va a suspender la aplicación de esta ley 25.466. Y muy poco tiempo después, en el 2003, la Corte va a disponer la inconstitucionalidad de esta ley de emergencia pública que se había nombrado en el 2002. Entonces, bueno, claramente estos rápidos cambios demuestran, y tanto debate constitucional demuestran un poco la inestabilidad que vemos nosotros en la Constitución. Buenísimo, Martina. Lo terrible de todo esto es que pareciera que hay un tema. Si uno lee César Rodríguez, y léanlo, que es parte esencial del texto de la materia, habla de ciertos problemas que en el derecho anglosajón se están discutiendo hace muchos años. Neutralidad de los jueces, coherencia o sistema cerrado del derecho, o concepción del derecho como sistema cerrado. Habría que preguntarse si la tradición anglosajona de la Constitución Nacional que nos habla Saba no nos soluciona ese problema, porque lo que nos está diciendo César Rodríguez es que allá, en el mundo anglosajón, tienen el mismo problema. Pero lo que sí podemos advertir es que esos problemas, en el contexto latinoamericano y en particular argentino, se potencian. Se potencian. ¿Por qué? Porque no tenemos ni siquiera ciertos límites, como ha explicado Martina, en donde la Corte Suprema, siguiendo la lógica de Bradbury Mason y de Soho, logra una Corte Suprema coherente que establezca a la sociedad argentina de forma evolutiva qué es la Constitución Nacional. La Corte ha ido siempre remendando y construyendo de acuerdo a infinidad de factores que no es un sistema coherente, ni es la ideología del momento. Recuerden que la Corte Suprema recibe 7.000 causas por año, algo que la Corte Suprema de Estados Unidos no recibe poquísimas causas por año, porque en el sistema norteamericano la voz de la Corte es una voz
coherente y que establece límites a todo el sistema judicial de la nación, porque los jueces están limitados por lo que diga la Corte Suprema. Por Recibe supuesto que menos se de 100 cambian... recibe, Andrés. ¿Cómo? Menos de 100. Menos de recibe la 100. Corte, Sí, yo iba a decir Corte 50, Suprema. pero siempre creo que exagero. Pero estoy diciendo, porque la voz de la Corte es la voz que regula todo el sistema. Y cuando muere un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, si es un presidente demócrata, será de cierta ideología, y si es un presidente republicano, será más conservador en los márgenes que establece el republicano y el demócrata, que tampoco son tan distintos, pero en ciertos valores sí tienen posiciones claramente opuestas. Y no hay ningún problema que llegue un juez demócrata liberal y que llegue en otra ocasión un republicano, porque esa es la regla de juego, y la Corte se moverá un poquito hacia la derecha o hacia la izquierda de acuerdo a la integración. Pueden ver la película sobre cuando tienen que definir el caso de Cassius Clay, y en donde muestra cómo la Corte se movía, y en esa película se muestra claramente cómo las cuestiones ideológicas de prensa, sociales, van determinando posiciones jurídicas, clarito, y muestran también lo que son los relatores en ese juego de posiciones de la Corte, que en la Corte Suprema de Estados Unidos a los relatores les llaman la joven Corte. Lo que quiero decir, Argentina no tiene ni siquiera ese marco, como ha mostrado muy bien Martina, y tampoco tenemos el marco del antecedente. Entonces pareciera que estas dos falencias provocan mayor inestabilidad en el sistema jurídico, mayor previsibilidad, y agrandan los problemas que describe César Rodríguez en su texto, con el agravante que dice César Rodríguez, y lo único que se estudia en Argentina y en el resto de Latinoamérica, que eso es absolutamente cierto, es Hart y Dworkin. Nunca ha ingresado una visión crítica que ponga en duda. Sería muy interesante que algún académico, capaz que ya esté escrito, trabaje el por qué, a quién resultaba conveniente. Uno tiene ciertas intuiciones, que Dworkin, que habla de reglas generales y demás, y Hart, que es positivista o neopositivista, sea más conveniente para esta concepción de los abogados formalistas, legalistas argentinos. Entonces, me parece muy importante, chicos, que entendamos estos dos textos que se juntan, que son dos ríos, uno hablando de una manera más abstracta de un problema general, neutralidad de los jueces, unidad del sistema o coherencia del sistema, y Saba diciendo, pasa lo mismo en la Argentina por estas razones, y se juntan en las conclusiones. Luego que se juntan en las conclusiones, decimos, tenemos jueces formalistas, legalistas, que no son finalmente neutrales, que no son apolíticos, y si vemos todo el proceso judicial en los últimos años, no es necesario comprobarlo, la injerencia de la política en las resoluciones de los jueces es fabulosa, no solo del poder político, sino de sus propias ideologías, y hay un tema que lo toca muy por arriba Saba, pero que lo pone. Dice, democratización de la formación de los jueces, de los poderes legislativos, de los medios de comunicación. Lo dice en un parrafito, incluye esto también. La afectación no solamente ideológica, sino de los medios masivos de comunicación en la construcción del derecho. ¿Qué quiero decir esto? Que en una situación de enorme debilidad, fragmentación, todos estos problemas que está mostrando Saba, y también que lo muestra en el capítulo que habla hispanoamericano César Rodríguez, la afectación a las resoluciones de los jueces, ya no de su propia ideología ni de su formación, sino de los medios masivos de comunicación, es mayor, porque tenemos un sistema sumamente permeable a esto, no solo a su propia ideología de juez, sino a los medios masivos de comunicación, lo que empieza a producir que en la Argentina, desde que ingresa un presidente, el concepto de prisión preventiva en la justicia federal se desdibuja completamente. Entonces, ¿se entiende lo que estamos hablando? Y al punto en que llegamos y cómo se encuentran. Me parece muy importante que entendamos cómo se encuentran los dos textos. Por eso, si ustedes pueden leerlo, aunque sea rápidamente, los textos antes de la clase, sería muy importante.
cómo se encuentra el texto de Saba y el texto de Rodríguez, se encuentran y luego se vuelven a dividir en términos de hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis que dice Saba finalmente? Tenemos que llegar a una constitución como práctica social. Tenemos que lograr posibilitar que el juez, porque finalmente dice, bueno, el que mejor posición está en definir la constitución con un control difuso, es el juez, pero no un juez elitista, va a decir Saba. Un juez que amplía el debate para decidir. Si yo tengo que decidir sobre cuestiones que exceden mi conocimiento, entre comillas, necesito escuchar la voz de los afectados. Y en esta participa, también como ha dicho Esteban recién, los ciudadanos participan de esta construcción social, del derecho. El juez está en una posición privilegiada para decir qué es el derecho y qué es la Constitución, pero la ciudadanía tiene que participar y el juez tiene que abrir las puertas a esta participación. Ese es el esquema que él da. Quiere construir una Constitución, pero como práctica, no allá puesta en los altares, sino una Constitución como práctica y no de los jueces, una práctica social de toda la ciudadanía. Entonces hay un montón de temas que él, lo he puesto acá textualmente, en donde dice cambiemos la educación jurídica, tratemos los precedentes, un tratamiento coherente de los precedentes judiciales, busquemos selección de jueces que permita un debate amplio de la constitución de los nominados, que los códigos procesales tengan un diálogo con las partes, con los actores, y esta es la solución. Podemos estar no de acuerdo en esta solución. César Rodríguez va a empezar a hablar, incorporemos una visión crítica del derecho. Se va a sentar más sobre eso, pero él dice, da una solución política. Esta solución política que no es original en términos teóricos, que venimos impulsando hace muchísimo tiempo, muchos pensadores vienen impulsando la ampliación del debate democrático en los espacios, esta democracia que empieza a avanzar en los distintos espacios que antes pensamos que solamente eran de ciertas instituciones. Decíamos, bueno, no puede entrar en el Ejecutivo o en el Consejo Deliberante de una municipalidad, y de repente aparece diciéndole, no, puede haber un presupuesto participativo donde la ciudadanía empieza a definir el presupuesto de un municipio. No puede entrar la democracia en los despachos de los magistrados, y empezamos a decir, no, sí, el magistrado tiene que abrir su despacho para que las voces empiecen a resonar nuevamente. Bueno, la democracia está limitada a través de los representantes en la legislatura, y decimos, no, cuando haya temas importantes como la ley de medios, como haya temas importantes como el aborto, la legislatura tiene que abrir espacios para que se escuchen todas las voces. Entonces, si hay un proceso en el cual, en esta democracia, con un sistema jurídico tan indeterminado, permeable a las ideologías y a los pocos límites a los medios de comunicación, a toda esta falencia que estamos describiendo, hay una democracia que dice hay que empezar a ampliar la participación en instituciones que antes no pensamos que tenían que participar. La Corte Suprema, en una situación muy particular de la historia institucional argentina, ante una ley de medios, produce un debate y arma asambleas donde permite que las voces de las personas en conflicto se presenten frente a ella y antes de decidir que tengan que escucharlo, son partes de estas lógicas que propugna Saba y todos quienes están tratando de que la Constitución sea una construcción social. Habría que pensar, como hemos visto en la ley contra o a favor del aborto legal, cómo la legislatura permite un diálogo así, cómo la Corte Suprema, bajo cierta presidencia, ha empezado a abrir ciertos debates, el fallo Mendoza y demás abren ciertas nuevas lógicas en la Corte. Tendríamos que pensar cómo en nuestra provincia, en nuestro sistema
donde hay una reforma procesal penal, donde hay encierro de una reforma procesal civil, cómo estos conceptos pueden ingresar. Y en lo que estaba diciendo, y esto, para terminar, lo que yo expongo, me gustaría que lo charlemos entre todos, la reforma procesal penal, que es lo que yo estoy trabajando, y la obsesión, por eso lo traigo, todas las obsesiones, rompe el esquema del trámite que decía, que describía muy bien Gabriel. Antes en penal, el proceso penal, que es un proceso sumamente delicado porque está en juego la libertad de una persona, yo iba como trámite a presentar un papel y en algún momento, desde un lugar oscuro, salió una sentencia en papel a los muchos años que me definía esa cuestión. Muchísimos casos en donde las prisiones preventivas eran dictadas sin que la persona estaba presa 2 años sin haberle visto la cara al magistrado, o más. La reforma adversarial rompe la lógica del trámite y dice, ahora se abre y las partes litigan. Ya no tramito nada. Yo, Poder Judicial, no tramito. Las partes litigan en un lugar luminoso, transparente, que es una asamblea donde las partes discuten. Y el juez tiene la amplitud de decir, necesito que vengan más personas a hablar, y puede hacerlo, y en estos sistemas nuevos, procesales, puede el juez pedir, escuchar a las partes, la víctima tiene un papel central ahora, necesito y debo escuchar a la víctima, entonces en estas lógicas procesales también se están abriendo. Habría que ver si los poderes legislativos, si los consejos deliberantes, si el Poder Ejecutivo en Tucumán, en qué medida están tomando este proceso de democratización de las instituciones, entre comillas, democráticas actuales en funcionamiento. Y esto es lo que plantea Saba, y habría que traerlo no solo a la Argentina, sino a Tucumán, cómo está funcionando. Olivia tenía una pregunta, una intervención. Sí, perdón. No, quería decir que también es como que parte de todo esto es que también que la gente, digamos, sepa, digamos, o sea, como que no sea un conocimiento cerrado a la facultad, o no sea un conocimiento cerrado no sé, a ámbitos en los que solamente trate esto, porque es como que también afecta a la gente, digamos, y la gente no conoce hasta cierto punto sus derechos, no conoce un montón de cosas que es como que pueden hacer y no saben que pueden hacer. Onda, por ejemplo, pasó 1000 veces estar hablando con alguien, qué sé yo, por cualquier red social y que tiren un término que no están utilizando correctamente, digamos, porque no entienden cómo funciona correctamente, por ejemplo, la constitucionalidad de las cosas o ese tipo de temas que son importantes que la gente conozca, porque así la gente también va a poder reclamarle a los jueces que cumplan, digamos, con este proceso de forma correcta, onda, en el sentido de que no puede ser una cuestión que esté cerrada solamente a la gente que o estudia derecho, o es abogada, o es jueza, y que la gente solamente repita lo que dicen sin poder interpretarlo ellos, sino que es como que ellos también puedan, toda la gente pueda, digamos, poder interpretar, digamos, tanto las opiniones de las personas que saben, como las mismas, digamos, sentencias de los jueces, cosas así, saber, digamos, de qué se trata. No me refiero a una forma profunda como la facultad, sino saber, digamos, o sea, tener un conocimiento, digamos, no que, digamos, los profesionales del derecho estén acá y el conocimiento de la gente esté como acá, digamos, abajo de todo, digamos, me parece que es importante. Lo que vos decís, Olivia, se ve en la construcción de los poderes judiciales. Yo me canso de ver gente perdida, caminando perdida por los pasillos del Poder Judicial. Perdida, completamente perdida. Cuando estaba penal en el Poder Judicial, la gente estaba completamente perdida, entre muchas razones por la estructura del Poder Judicial edilicia, que está armado para jueces y para abogados haciendo un trámite. Y los juzgados le ponían, por esta tradición formalista, romanista, números romanos a los juzgados. Entonces un chico que venía de Chicligasta tenía que saber que Palito B era el juzgado número 4, y vos lo veías al pobre tipo dando vuelta y no encontraba el juzgado número 4 porque había un palito y una B, porque nosotros, que tenemos esta tradición romanista, nos interesa 3 pedos el ciudadano, y ponemos a todos los juzgados civiles, penales, laborales, números romanos, porque entendemos que cualquier abogado tiene que saber números romanos.
Y la población no sabe números romanos. Para todos, la población más afectada en familia y en penal son personas de clase baja. No saben y están perdidas. Eso se llama acceso a la justicia. Eso es democratizar la justicia. Bueno, Andrés, y un tema Y la sentencia, gravísimo. y termino con esto, y las sentencias en una oralidad, antes el juez producía una hermosa pieza jurídica para un abogado, pero el ciudadano no entendía nada. Y lo que es peor, los abogados no entendían nada y los secretarios tampoco. Entonces, nadie entendía nada porque han hecho pruebas de dándoles no la resolución, sino el fundamento de la sentencia. 3 secretarios creían que había decidido para otro lado lo que había decidido el juez. Nadie entendía lo que decía un juez. Esto pasa, sigue pasando, pero en los sistemas adversariales de oralidad, y eso se está trabajando, el juez le tiene que explicar al tipo y preguntar, ¿entendió por qué tiene una probation o suspensión de juicio a prueba, para no utilizar la palabra probation, porque no tiene por qué saber eso? ¿Por qué tiene una probation? ¿Entendió por qué que tiene que venir toda la semana a pagar 1.000 pesos? La gente no sabe y el juez no le explica, porque había toda una construcción formalista en donde el diálogo era entre juez y abogado, sabedores de un conocimiento que solamente se enciende en la facultad y nadie más puede saber. Es como un mecánico para mí. Solamente los mecánicos saben lo que hay. Y me pueden meter cualquier burro porque no sé y no le interesa explicar. Entonces, todas estas construcciones formalistas tienen un efecto espantoso en la realidad. Acceso a la justicia, coherencia del sistema, y todo esto va afectando a que tengamos un sistema sumamente débil, sumamente frágil en términos de influencia, de movilidad y de seguridad jurídica. Y toda esa idea del juez neutral, apolítico, se termina rompiendo en 1000 pedazos, porque la ciudadanía no recibe eso, recibe otra cosa. No, yo ahí hay una cuestión que otra vez, que son como los spin-off, las bifurcaciones, o las consecuencias de varias de las cosas que está diciendo Andrés, que plantea César Rodríguez y que plantea Roberto Saba, digamos. Esta cuestión de que el derecho es un lenguaje muy técnico, que tiene su tecnicismo, obviamente que tiene su tecnicismo, pero al ser algo técnico también es monopolio de unas cuantas personas, y esto del latín, los latinazgos, la sentencia, ustedes lean, por ejemplo, ustedes piensen, más allá de sus posicionamientos políticos, la sentencia de la Corte Suprema sobre crímenes de lesa humanidad. O sea, el mundo dice que Argentina durante determinado periodo de tiempo había algo que se llama terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. ¿Qué cosa más importante para una ciudadanía es que cuando se dictan sentencias que se llaman mega causas con 200 víctimas, etcétera, etcétera, poder conocerlas, poder entender lo que nos ha pasado y por qué un juez dice que A y B han cometido determinados crímenes de lesa humanidad y estas otras personas han sido víctimas? Son inentendibles esas sentencias. Son terriblemente inentendibles. Están escritas para técnicos y para técnicas, digamos, salvo algunas excepciones. Vamos otra vez, vamos ustedes cuando vienen y les va a pasar, van y dicen, ¿sabes qué? Me robó una motito, que esto, que el otro, o no me han pagado la deuda de la motito que he vendido, y va un abogado y escribe tecnicismo, y lo único que está escribiendo es sentido común. En plazo de tantos días devuelva tal cosa, porque bla, 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 listo. Y el punto es que bajo esa construcción, y acá no estamos planteando que hay una maquinaria conspirativa donde hay unas maestros o maestras titireteros que manejan todo. No, esto se va armando porque es la propia práctica. Digamos, nosotros nos damos cuenta que estamos en un río. Y vamos construyendo esa idea de que el derecho es muy difícil. El derecho es de unas pocas y unos pocos. Que el derecho, al fin y al cabo, lo escribe Vélez y yo tengo la luminosidad de haber recibido la herencia del derecho a través de la Facultad de Derecho y soy un privilegiado, un Dios que es profesor de Derecho. Eso lo vamos haciendo, lo vamos construyendo. Eso por un lado. Entonces veamos cómo esto, volvemos al principio cuando hablamos de que estos son paradigmas, son formas de ver y entender el derecho y formas de ver y darle roles a quienes operan
en lo que se llama la comunidad jurídica, pero la sociedad en general. Eso por un lado. Después volviendo un poco a lo que decía Andrés, nosotros jugando Saba y César Rodríguez, es como que el mundo, y esto lo hemos hablado un poco, y esto es la clase un poco de Laura también, el mundo está dividido en el formalismo jurídico y dos grandes vertientes que lo van a criticar al formalismo jurídico y van a hacer propuestas alternativas. Simplificando el mundo, una propuesta es la de Rodríguez, otra propuesta es la de Saba, que coinciden en las críticas al formalismo, pero se van a pelear un poquito entre ellos, diríamos, en esa. Y eso es para que tengan en cuenta cómo termina de anclarse o de armarse el rompecabezas con la clase que va a dar Gaspar la semana que viene sobre estas formas de mirar el derecho. Y otra vez, lo han explicado Martina y Andrés toda la clase, esas formas de ver y entender el derecho explican por qué diseñamos y nos comportamos en un sistema jurídico. El problema está que no es una cuestión de gusto, no es una cuestión si me gusta más el dulce de leche o me gusta la menta granizada. El problema está en qué perdemos en términos de democracia y protección de derechos, que es algo que vamos a ir discutiendo y que ya acá los colegas han empezado a meter claramente con el texto de Saba. Hay un tema que me parece importante. La verdad y la forma jurídica de Michel Foucault, en mi época de estudiante, me permite, es el primer texto, porque lo que dice César Rodríguez es muy cierto. No se trabaja con una mirada crítica del derecho. Nosotros que tenemos esta tradición afrancesada en toda nuestra cultura, yo a través de Foucault, que es a partir de una mirada no de especialista del derecho, tengo una mirada crítica, y este libro, que lo tienen que leer, que es hermoso, que es La verdad de la forma jurídica, el primer texto desde la facultad rompe eso. Pero también tenemos que leer, como estudiante, a Hart y a Dworkin, en sus dos obras centrales. Pero mirándolo, diciendo, bueno, tu debate anglosajón, ¿cómo lo traduzco a mi realidad hispanoamericana, argentina, tucumana, para ver cómo funciona y para ver si esos se dan todos los componentes o se agravan, porque además tenemos, en los 90 empieza, sobre todo en Colombia, a aparecer el juez activista en Latinoamérica. Entonces los jueces, Esteban lo debe saber bien porque ha sido un debate enorme en el derecho constitucional, los jueces empiezan a decir, con la incorporación de los tratados internacionales, que en Argentina llegan desde el 94 en adelante, y empiezan a decir, si no cumple la Constitución del Poder Ejecutivo, yo le puedo, por ejemplo, él dice la Constitución, cada ciudadano tendrá una vivienda digna. Yo, juez, digo, no ha hecho vivienda digna, por sentencia lo obligo al Ejecutivo a hacer vivienda digna. Jueces activistas, que había una sentencia así en Colombia, no estoy hablando en teoría. Y acá el caso Kirchberg Castro. Exactamente. El activismo judicial, que para un español, no estoy diciendo norteamericano, se agarraban los pelos, le parecía una locura y que rompía el sistema. Bueno, Latinoamérica produce sus monstruos particulares. Tucumán produce sus monstruos particulares en el derecho. Está bien que empecemos nosotros como estudiantes a leer a Dworkin, a leer Foucault, a leer a Kennedy, a Hart, pero nuestro enriquecimiento es sobre nuestra realidad. Yo tengo dos fallos tucumanos, un caso penal, dos casos penales, el de Marita Verón. El de Marita Verón, el fallo en que los absuelven a todos los secuestradores de Marita Verón. Uno de los jueces dice en el texto, con leer porque está en la sentencia, la mayoría de las personas que declaraban que la habían visto en La Rioja a Marita Verón, por supuesto que eran mujeres prostitutas, y por supuesto que eran pobres. Uno de los argumentos para descalificar a gran parte de esas 10 testigos, 11 testigos que había, y lo dicen expresamente en juez, pobre y prostituta. El valor de la palabra de una mujer pobre y prostituta es menor que el valor de la palabra de una mujer de clase media, y la mujer de clase media es menor de la palabra de un hombre de clase media, y así construimos la decisión judicial. Otro caso lo peor terrible. de todo, Andrés, que las testimoniales se la tomaban delante de los tratantes. Eso hace una aberración
increíble también, cómo mujeres que han logrado escaparse de la trata de personas tenían que verle la cara a estas personas que habían estado explotándola y tratándola como una cosa durante años en el mismo juicio. Eso es Ha habido un montón de situaciones de ataque de nervio, de angustia, pero, sí, o sea, y el resultado es que no le valoraron su testimonial. Otra situación, no le valoraron, sí. Una chica jovencita esconde su embarazo durante muchos meses y cuando está por parir, estoy hablando de trancas adentro, tiene su hija sola en el monte y lo abandona al bebé. Y vuelve a su casa a la madrugada, ya sus padres se ven asustados y me han llamado a la policía, lo abandona al bebé en medio del monte, luego de parirlo vuelve, está medio atontada, la chica está a las 10 de la mañana, lo lleva a la policía en el lugar, ella miente que había sido secuestrada, era incoherente el discurso, lo lleva donde estaba el bebé abandonado, el bebé estaba vivo todavía, pero fallece. Y los jueces la condenan por abandono de persona sin considerar ni que haya ocultado su embarazo, ni la situación de vulnerabilidad, y de que qué situación psicológica tenía para haber ido sola a parir en medio del monte. Y la condenan como si hubiese sido un homicida. Esta falta de mirada, todo es ideológico. Todo es ideológico. Entonces, esta verdad de perogrullo, que parece que nos dice César Rodríguez, no hay un juez neutral, nos dice Saba, la tenemos que ir enriqueciendo, diciendo qué pasa que hemos llegado a esta construcción del juez y no hemos creído el cuento de la neutralidad política, neutralidad ideológica, neutralidad de género, neutralidad. ¿Qué ha pasado ahí? Y de repente pasamos de una neutralidad en Latinoamérica a un superactivismo. Después de un superactivismo pasamos a un superactivismo político mediático de los magistrados, citando Brasil, por no citar Argentina. Entonces, el objetivo de esta materia, a todos los chicos, es decirle, hay un montón de cosas para hacer en el derecho, porque hay un montón de cosas que están mal en el derecho. Hay un montón de cosas en la Constitución que están mal. Está un momento bisagra en donde ciertas estructuras, esta reforma de la currícula en la carrera de Derecho, estas reformas procesales, esta apertura en ciertos espacios institucionales de la democracia y del ingreso a la ciudadanía, este acceso a la justicia de la gente, estos conceptos tienen que ser sostenidos y trabajados y ver qué está pasando. Creo que esas son las oportunidades que da para pensar esta materia, y es lo que yo opino. Podemos opinar distinto, a mí me encantó los aportes de Leandro y de Olivia, y podemos ver, y son textos que están abiertos, es lo que yo opiné de un texto, ustedes pueden opinar otra cosa. Pero por ahí vamos pensando, vamos diciendo, esto no está bien, no funciona bien. Veamos por qué, y luego veamos cómo cambiarlo. Leandro, levantaste la mano. ¿Querés hacer una consulta, pregunta? No, quería comentarles respecto de un caso que ha sucedido en Santa Fe, en el cual un juez había absuelto a un hombre que había violado a una chica, y lo había absuelto por haber tenido los cuidados necesarios que no eran necesarios. Por haber usado preservativo, digamos. No hay problema que lo diga, digamos. Lo podés decir. Una aberración también. Pero hasta hace poco en el derecho penal había circunstancias excepcionales de atenuación. Entonces, cuando una persona, varón, se enteraba que la mujer le iba infiel y la mataba, los jueces decían, bueno, hay circunstancias excepcionales de atenuación, le ha sido infiel, era un cornudo, obviamente que se iba a enojar y la podía matar. Pero esto estoy hablando de hace 10 años, 7 años, estamos hablando del siglo pasado.
Entonces, el derecho, con más brutalidad o no, claramente ideológico, claramente neutral, pero cómo construimos jueces que participen de sus discusiones en los casos difíciles, cómo construimos un sistema coherente, cómo permitimos que la Constitución se fortalezca, qué situaciones en Tucumán, un montón de interrogantes que tenemos para pensar, que abre este texto. Que lo interesante es que yo no, hay cuestiones que yo no comparto en absoluto, lo de Roberto Saba, me parece que es medio ingenuo, pero me parece que sí son para pensar. Sí hay para decir, bueno, acá hay un problema y esta es una salida. ¿Es suficiente que la Corte me abra audiencias? ¿Es válido? ¿Qué está haciendo la Corte con 7.000 causas? Yo atacaría por ahí, la Corte no puede tener 7.000 causas anuales. ¿Qué No, Corte además, quiere? además, como vos decís, son suficientes las audiencias públicas, y la respuesta es no. En el caso Mendoza, que voy a decir que es uno de los casos paradigmáticos, donde justamente se incorporan herramientas deliberativas, en las audiencias públicas no funciona, no participa ningún afectado directo por la contaminación de la cuenca Matanzas de Riachuelo. En todas las audiencias, han habido como 15 audiencias públicas, en ninguna participa ningún afectado directo. Sí, Y yo en creo una que audiencia, el Lorenzetti, cuando quiere participar un afecto directo, le dice, no, cállese, ya lo vamos a hacer participar en otro momento. Obviamente, esta Claro. audiencia no es para que usted participe. Y obviamente, nunca se escuchan las voces de los afectados directos en ese caso, y eso da la pauta de que no alcanza. yo creo que hay una cosa que es interesante, que cómo mirarlo, y por ahí estamos monopolizando la palabra la profesora o profesores, pero quiero seguir monopolizando. No, hay una cuestión que es, hay como diferentes velocidades, digamos, ¿no? Y uno puede ver en la jurisprudencia de la Corte, André y Esteban hablan de este caso Mendoza y otros casos más del activismo judicial, donde se ven situaciones donde se acepta un paradigma más formalista o menos formalista. Martín ha mencionado bien muchas de las causas o algunos casos sobre el formalismo jurídico en la jurisprudencia. Entonces vos ves, uno podría decir que al nivel de la jurisprudencia de la Corte Suprema se ven algunas tensiones de paradigmas, de forma de ver el derecho, digamos. Quizás no tanto una visión súper crítica, pero incluso hay votos, por ejemplo, de Petracchi sobre la ley de evidencia y punto final, donde él acepta las vicisitudes del contexto para decidir a favor o en contra de las leyes, porque le tocó declarar la constitucionalidad y después la inconstitucionalidad de las mismas leyes con 2 décadas de diferencia, ¿no es cierto? Entonces hay una tensión. Uno, por ejemplo, va a ver el Código Civil o algunas de las reformas que menciona Andrés. Ahí también vemos el juego de paradigma, que ustedes deben estar familiarizados con el tema de la reforma del Código Civil, el nuevo Código Civil que están estudiando ustedes, que es un código que rompe con la idea formalista del Código Civil porque le incorpora en el artículo 2, la idea que el derecho tiene que ser interpretado a la luz de los principios de derechos humanos. Palabra más, palabra menos. ¿Por qué rompe con el formalismo? Porque lo que está diciendo es, el Código Civil no se interpreta a sí mismo, no es una cosa coherente, que es circular, cerrada, sino que tiene que estar interpretado a la luz de ciertos principios. Podemos jugar que eso sería Saba o Dworkin, ¿no es cierto? Los principios de derechos humanos reinterpretando. Ahora, ¿dónde está la tensión? Que es muy curioso. ¿Quiénes han escrito el Código Civil? Un grupito de personas, pero las figuras paradigmáticas de esa escritura han sido Lorenzetti y Hayton de Nolasco, que son las juezas y el juez que van a interpretar ese propio Código Civil, y que además escriben, sobre todo Lorenzetti, los artículos y los tratados que explican el Código Civil, y que además son las personas que dirigen las maestrías o especializaciones más reconocidas en derecho privado. Entonces, por un lado, el Código Civil es no tan formalista, pero su elaboración ha sido típico de un formalismo reformulado, y ya no tan solo, no era Vélez Sarsfield, un ajeno al sistema jurídico, sino que ahora son 2 personas parte y trascendentes del sistema jurídico. Pero entonces uno dice, bueno, en el Código Civil tenemos esa tensión.
¿Qué nos pasa? Que en la enseñanza del derecho, esa tensión que vemos en otras prácticas del sistema jurídico no se está dando. Todavía enseñamos el derecho de una forma muy formalista. Digamos, pareciera ser que la facultad de Derecho vamos corriendo un poquito atrás y formamos abogadas y abogados profesionales del derecho que tienen que aprender cuando empiezan a practicar la política, el litigio, la judicatura, la asesoría, que el derecho no era un formalismo. Hay una falencia, si quiere. Ahora, es un escenario de disputa las tensiones que se dan en el sistema jurídico argentino. Por eso tenemos las discusiones si hay que democratizar o no democratizar el sistema de designación de jueces, etcétera, etcétera. Pero el punto es que vamos un poquito atrás, las facultades de Derecho, en poner sobre el tapete lo que está bastante claro en otros ámbitos, digamos, ¿no? Un poco eso también para sumar a esto de las tensiones, y que yo prefiero ver estas contradicciones antes que seguir viendo la falacia, ¿no? de la certeza impuesta. Bueno, chicos, hemos hablado más de 1 hora y media seguido. Les agradezco. Gracias, Oliva, por la participación, Leandro, Anaí por estar presente, Rosario. En la próxima clase vamos a continuar con el texto de César Rodríguez. Gaspar lo va a poner. Yo les recomiendo que los que no han leído nada, como Anaí, son textos difíciles, así que está buenísimo que lo lean, justamente porque son difíciles, y cuando Gaspar lo explique, claramente lo van a entender mejor y las dudas las van a poder expresar ahí nomás, y va a ser mucho más fácil luego los trabajos prácticos para entender bien los sentidos y hacia dónde va la explicación de la cátedra. Así que a todos, a Laura, a Esteban, a Gabriel, a Martina, mil gracias, Martina, por el aporte, Agustín y Gaspar también. Y Gaspar, gracias a todos. Y estamos en contacto, y a mí me encanta la materia, así que... Acuérdense que el jueves no tenemos clases, que pasamos al martes de la semana que viene. Así que hay tiempo para leer. Sí, aprovechen, es muy importante, ustedes acuérdense, quienes recién se conectan, espero vean las clases, porque ahí explicamos el sistema de exámenes, de cómo se van a hacer los 2 parciales, los trabajos prácticos, y es muy importante, es una materia que incorpora desde el principio algunos textos un poco más complicados, entonces escuchen las clases, porfa, porque las van a ir acompañando, y también así entienden bien el sistema de la evaluación. Y fundamentalmente, quienes no han podido estar, pero todas y todos, contáctenos personalmente. Si quieren que hagamos una clasecita para ponernos a punto, una lluvia de preguntas, etc. O sea, acuérdense que tenemos el foro de presentaciones, tenemos el foro de consultas. Quienes puedan hacer las encuestas, por favor, háganlas. Las encuestas nos sirven mucho. Y sobre todo, esto no es un espacio curricular para consumir conocimiento y aprobar. Para nosotros no nos interesa mucho eso. Lo que nos interesa es escucharles como vienen escuchando. Acá el ejemplo tenemos a Martina. Martina ha vendido libre esta materia y ahora se convirtió en ayudante porque la materia les pareció que les generaba algo. Coincidencias, disidencias con muchos de los que estamos en la cátedra, no lo sabemos, los vamos armando. Y la idea es que escucharlas a ustedes en eso. Así que anímense, síganla. Leandro y Olivia vienen participando mucho, muchas gracias, y sigan con esa idea, por favor. Muchas gracias, profesora. Nos vemos el martes 31. La semana que viene seguramente le vamos a estar subiendo el primer TP obligatorio, así que estén atentos y atentas, que van a tener un plazo determinado para elaborarlo. Para hacer. Esteban se cree una persona joven porque dice TP. Eso ya ni siquiera nadie lo dice, Esteban, TP. Bueno, ¿cómo se dice? Estoy jodiendo. Bueno, abrazo grande a todas. Te lo digo en inglés, tipi, ¿te lo puedes decir? Chao, Gracias, muchas gracias. Chao, chao. Martes. Profe. Estudien. Hasta luego. Lean. Lean. Ha salido ahí el Leer. formalista. Ha salido el formalismo jurídico, estudien de memoria. Chao.
Hasta el martes. Piensen, Chao, no chicos. estudien, piensen. Lauri, vos ponés. Chao, profe. Chao, Chao, chao. chao, Anaí. Gabriel, por favor, vos tenés que pasó ese hospedador para que me des de baja la grabación. Rosario, ¿estás ahí? Poné stop.